tardes a todos. A mí me tocó decir la introducción de esta exposición. Vamos a hablar sobre el poder de los fluidos y cómo estos han revolucionado el funcionamiento de las máquinas y los procesos industriales que utilizamos en la actualidad. Cuando pensamos en energía, muchas veces imaginamos la electricidad o los combustibles. Sin embargo, los fluidos como los líquidos y los gases también desempeñan un papel fundamental en la transmisión de energía. La ingeniería moderna ha desarrollado sistemas capaces de aprovechar la presión y el movimiento de estos fluidos para convertirlos en trabajo mecánico, permitiendo realizar tareas que requieran fuerza, precisión y eficiencia. Dentro de este campo destacan dos tecnologías muy importantes, la hidráulica y la neumática. La hidráulica utiliza líquidos incompresibles, generalmente aceites especiales, para transmitir grandes cantidades de fuerza. Gracias a estas características se emplea en maquinaria pesada como excavadoras, grúas, prensas y equipos de construcción. Por otro lado, la neumática utiliza aire comprimido para generar movimiento. Aunque produce menos fuerza que la hidráulica, ofrece ventajas como rapidez, limpieza, seguridad y facilidad de mantenimiento, por lo que es ampliamente utilizada en procesos automatizados y líneas de producción. Estas tecnologías están presentes en muchos aspectos de nuestra vida cotidiana. Como dice una frase muy conocida en este ámbito, la hidráulica y la neumática son los músculos de la industria contemporánea, porque permiten transformar la energía en movimientos precisos y en fuerzas capaces de realizar trabajos que serían muy difíciles de efectuar manualmente. A lo largo de esta presentación analizaremos los principios básicos de estas tecnologías, conoceremos sus principales componentes, comprenderemos cómo funcionan y veremos algunas de sus aplicaciones más relevantes en diferentes sectores industriales. De esta manera podremos entender por qué los fluidos son una fuente de energía tan valiosa y cómo contribuyen al avance tecnológico y productivo de la sociedad. Sin más preámbulos, empecemos con esta exposición. ¿Qué es una prensa hidráulica? Una prensa hidráulica es una máquina que utiliza un líquido a presión, generalmente aceite hidráulico, para generar grandes fuerzas. Se emplea en la industria para cortar, moldear, doblar, comprimir y conformar materiales, especialmente metales. Su funcionamiento de la ley de Pascal. La prensa hidráulica funciona gracias a la ley de Pascal formulada por el físico francés Blaise Pascal en 1646. Esta ley establece que la presión aplicada a un fluido incompresible y encerrado en recipientes transmite a la misma intensidad en todas las direcciones. Por eso, cuando se aplica una fuerza pequeña en un pistón de menor área, la fuerza se transmite al fluido y genera una fuerza mucho mayor. Las ventajas principales. Sus ventajas principales son que permite obtener fuerzas muy elevadas con un esfuerzo relativamente pequeño, así como también ofrece gran precisión en el control del movimiento y produce menos ruido que las prensas mecánicas. Ahora, sus características clave. Alta potencia, ya que puede ejercer toneladas de fuerza para deformar o compartir materiales, así como también el control preciso. Permite regular la velocidad y la presión según el trabajo requerido. Y ya por último, sus aplicaciones. Esto se puede aplicar en la industria automotriz, en la fabricación de piezas mecánicas y en la compactación de materiales. Ahora, la anatomía de la prensa hidráulica. Los sistemas hidráulicos son conjuntos de dispositivos que utilizan un líquido a presión, generalmente aceite, para transmitir energía y realizar trabajo mecánico. Estos sistemas son muy utilizados en la industria, la construcción, la agricultura y el transporte, ya que permite mover cargas muy pesadas con gran precisión y eficiencia. Algunos ejemplos de máquinas que utilizan sistemas hidráulicos son las excavadoras, las grúas y las montacargas, las prensas hidráulicas y los frenos de automóviles. Uno de los componentes más importantes de estos sistemas son los cilindros hidráulicos. Estos dispositivos actúan como actuadores, es decir, transforman la energía hidráulica en movimiento mecánico lineal. Un cilindro hidráulico está compuesto principalmente por un tubo, un pistón y un vástago. Cuando el aceite a presión entra al cilindro, empuja el pistón y produce movimiento. En los sistemas hidráulicos se suele hablar de un pistón menor y un pistón mayor. El pistón menor recibe la fuerza aplicada por el operador o otro mecanismo, mientras que el pistón mayor genera una fuerza de salida mucho más grande. Esto es posible gracias al principio de Pascal, que establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite por igual a todas las direcciones.
Gracias a este principio, una fuerza pequeña puede convertirse en una fuerza considerablemente mayor. Otro elemento fundamental es el fluido hidráulico, que generalmente es aceite especializado. Este fluido es el encargado de transportar la energía a través de todo el sistema. Una de sus principales características es que posee una compresibilidad muy baja, lo que significa que prácticamente no se comprime cuando se le aplica presión. Esto permite una transmisión rápida y eficiente a la fuerza. Además, el aceite cumple otras funciones importantes como lubricar las piezas móviles para reducir el desgaste, enfriar los componentes al disipar el calor generado por la fricción, proteger las superficies metálicas contra la corrosión y ayudar a eliminar pequeñas partículas contaminantes presentes en el sistema. Por estas razones es importante utilizar el aceite adecuado y realizar mantenimientos periódicos para garantizar un funcionamiento correcto. La bomba hidráulica es considerada el corazón del sistema hidráulico. Su función principal es el fluido a través de las tuberías y generar el flujo necesario que el sistema opere. La bomba convierte la energía mecánica producida por un motor eléctrico o de combustión en energía hidráulica. Existen diferentes tipos de bombas hidráulicas, como las de engranajes, paletas y pistones, cada una diseñada para aplicaciones específicas sin la bomba. El aceite permanecería inmóvil o no sería posible generar la presión necesaria para mover los actuadores. Por ello, la bomba desempeña un papel esencial en el rendimiento y la eficiencia del sistema. Las válvulas de control son otro componente indispensable. Se encargan de regular el comportamiento del sistema hidráulico y garantizar un funcionamiento seguro. Las válvulas direccionales controlan la trayectoria del fluido y determinan hacia dónde moverá el pistón. Evitar daños en los componentes y prevenir accidentes. Por su parte, las válvulas de flujo regulan la cantidad de aceite que circula por el sistema, controlando así la velocidad de movimiento de los actuadores. Gracias a estas válvulas, los operadores pueden controlar con precisión cada movimiento de la maquinaria. Además de estos componentes principales, los sistemas hidráulicos incluyen dispositivos de almacenamiento, filtros, mangueras y tuberías. Los dispositivos almacenan el aceite, los filtros eliminan impurezas para dañar el sistema y las mangueras permiten que el transporte seguro de fluido entre los diferentes elementos. Entre las principales ventajas de los sistemas hidráulicos destaca su capacidad para generar grandes fuerzas, su precisión de control, su confiabilidad y facilidad para transmitir energía a largas distancias dentro de una máquina. Sin embargo, también requiere constante para evitar fugas, contaminación del aceite o desgaste de los componentes. En conclusión, los cilindros hidráulicos, el fluido hidráulico, la bomba y las válvulas de control trabajan de manera coordinada para transmitir energía y producir movimientos potentes y precisos. Gracias a estas características, los sistemas hidráulicos son una tecnología fundamental en numerosos sectores industriales y continúan siendo una de las formas más eficientes de mover y controlar grandes cargas en la actualidad. Las aplicaciones más importantes de la hidráulica es la industria. Su funcionamiento se basa en el principio de Pascal, que establece que la presión aplicada a un fluido confinado se transmite de manera uniforme en todas las direcciones. Gracias a este principio, una pequeña fuerza aplicada en un pistón puede transformarse en una fuerza mucho mayor en otro pistón. Las prensas hidráulicas tienen numerosas aplicaciones industriales. Por ejemplo, se utilizan para moldear y conformar metales, fabricar piezas automotrices, comprimir materiales, ensamblar componentes mecánicos y reciclar residuos metálicos. También son fundamentales en talleres de mantenimiento y en procesos de producción donde se requiere ejercer grandes fuerzas con precisión. Entre sus principales ventajas destaca su gran capacidad para mover y levantar cargas pesadas. Además, ofrecen una precisión muy alta en el control de la velocidad y la presión, y lo que permite realizar trabajos delicados y repetitivos con excelentes resultados. Otra ventaja importante es que generan movimientos suaves y uniformes, reduciendo vibraciones bruscas y mejorando la seguridad y la calidad de los procesos. Asimismo, proporcionan una elevada relación entre fuerza y tamaño, lo que significa que puede generar grandes esfuerzos utilizando mecanismos relativamente compactos. Sin embargo, también presentan algunas desventajas. Los sistemas hidráulicos son sensibles a las fugas de aceite,
lo que puede afectar su rendimiento y generar problemas ambientales. Además, requieren un mantenimiento constante para evitar contaminación del fluido y desgaste de los componentes. Su costo de la instalación suele ser muy elevado que el de otros sistemas, y el rendimiento puede variar dependiendo de factores como la temperatura y la viscosidad del aceite utilizado. Pues en conclusión de todo lo que ya dije, la prensa hidráulica es una herramienta indispensable en la industria moderna, debido a su potencia, precisión y versatilidad. Aunque requiere cuidados y mantenimientos adecuados, sus beneficios la convierten en una de las máquinas más utilizadas para trabajos que demandan grandes fuerzas y alta eficiencia. Martillo neumático. El martillo neumático funciona gracias al aire comprimido generado por un compresor. Este aire entra al interior de la herramienta y es dirigido por una válvula hacia un cilindro, donde se encuentra un pistón. El pistón se mueve rápidamente hacia adelante y hacia atrás, produciendo impactos continuos. Estos impactos se transmiten a un incel o broca, que es parte de que entrega el contacto con el material. Gracias a la gran cantidad de golpes por minuto, el martillo neumático puede romper el concreto, asfalto o roca de forma rápida y eficiente. La energía del aire comprimido se transforma primero en movimientos y después en energía del impacto sobre el material. Características que lo distinguen. El martillo neumático se caracteriza por utilizar aire comprimido como fuente de energía, lo que permite generar impactos de gran potencia. Su principal ventaja es la capacidad de producir golpes repetitivos de alta velocidad, facilitando la demolición y perforación de materiales duros. Les hablaré de la anatomía del martillo neumático. Su anatomía se divide en 4 componentes principales que trabajan en conjunto para generar impactos rápidos y potentes. Empuñadura. Es la parte superior donde se conecta la manguera de aire. Cuenta con una válvula de mando que regula el flujo de aire comprimido mediante un gatillo. Distribuidor. Es el mecanismo interno encargado de regular la dirección del aire. Alterna el flujo para empujar el embolo y luego hacerlo retroceder en ciclos continuos. Cilindro. El cuerpo principal donde se aloja el embolo o pistón. El aire comprimido mueve este embolo a gran velocidad, hasta 2000 golpes por minuto, haciéndolo impactar contra la base de la herramienta, útil o herramienta. Situado en el extremo inferior, es el elemento que entra en contacto directo con la superficie. Dependiendo de la tarea, puede ser un cincel, una pica o una punta de demolición. Balance operativo. Martillo neumático. Las aplicaciones industriales son, pues, como dice aquí, la demolición de pavimentos y concreto. Su rendimiento horario varía según el peso y potencia del equipo. Por ejemplo, un martillo ligero de 5 kilogramos es para demolición ligera, mientras que uno pesado rompe concreto de alta dureza. Su consumo de aire se mide en pies cúbicos por minuto, por sus siglas CFM, o litros por segundo. Requiere un compresor adecuado para evitar caídas de presión. Desgaste de accesorios. Los cinceles, punteros y mangueras sufren abrasión continua y requieren reemplazo o afilado para mantener la productividad. Para maximizar el balance y prolongar la vida útil de la herramienta es fundamental seguir los siguientes controles operativos, que son la lubricación. El sistema de aire debe estar correctamente lubricado con aceites específicos. Presión de aire. El compresor debe regularse a la presión recomendada por el fabricante para evitar daños internos en el pistón o el cilindro. Seguridad y fatiga. El operario debe usar equipo de protección personal EPP completo, casco, protectores, auditivos de copa, gafas, mascarilla
y guantes antivibratorios, ya que la fatiga reduce drásticamente el rendimiento. Para finalizar, les voy a hablar sobre la conclusión. En conclusión, tanto la hidráulica como las neumáticas son tecnologías fundamentales en el desarrollo industrial moderno, ya que permiten transmitir energía y realizar trabajo mecánico de manera eficiente. Aunque ambas se basan en principios similares relacionados con la presión de fluidos, cada una posee características que la hacen más adecuada para determinadas aplicaciones. La hidráulica destaca por su capacidad para generar fuerzas muy elevadas y movimientos precisos, lo que lo convierte en la opción ideal para maquinaria pesada, prensas industriales, excavadoras y equipos que requieren gran potencia gracias al uso de líquidos prácticamente incomprensibles. Puede mantener una fuerza constante y un control preciso durante las operaciones más exigentes. Por otro lado, la neumática se caracteriza por utilizar aire comprimido, un recurso abundante y económico. Esto le permite ofrecer movimientos rápidos, seguros y de alta frecuencia, siendo ampliamente utilizada en líneas de producción automatizadas, herramientas industriales y sistemas donde la velocidad y la facilidad de mantenimiento son aspectos prioritarios. Además, al trabajar con aire, reduce el riesgo de contaminación ambiental por fugas de fluidos. La comparación entre ambas tecnologías demuestra que no existe una superior a la otra en todos los aspectos. La elección depende de las necesidades específicas de cada aplicación, considerando factores como la fuerza requerida, la velocidad de operación, la precisión, los costos de mantenimiento y las condiciones de trabajo. En muchos casos, incluso se utilizan de manera complementaria para aprovechar las ventajas de cada sistema. Mirando hacia el futuro, tanto la hidráulica como la neumática continuarán evolucionando gracias a los avances en automatización, electrónica, inteligencia artificial y sistemas de control inteligentes. Estas innovaciones permitirán equipos más eficientes, seguros, sostenibles y con menor consumo energético. Por ello, ambas tecnologías seguirán desempeñando un papel esencial en la industria, la ingeniería, la construcción y la manufactura, contribuyendo al desarrollo tecnológico y al crecimiento económico a nivel mundial. En definitiva, la hidráulica presenta la fuerza y la precisión, mientras que la neumática simboliza la rapidez y la versatilidad. Juntas forman una combinación indispensable que seguirá impulsando el progreso de la ingeniería y la industria en los próximos años.